Becky está a punto de enfrentarse al tipo de veneno que no se bebe, el que se disfraza de amor. Capítulo 23. Hiedra venenosa. Becky entró con una tormenta silenciosa ardiendo en su pecho que ni siquiera ella sabía nombrar. El aroma la golpeó primero, dulce, fuerte, abrumador. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. Rosas, lirios, orquídeas, margaritas, ramo tras ramo, cubriendo cada rincón. Su mesa de trabajo, el sillón junto a la ventana, incluso su pequeño rincón favorito para el café, habían sido tomados por pétalos suaves y colores pastel. Entre los arreglos se asomaban incontables tarjetitas, cada una escrita con la inconfundible y ordenada caligrafía de Kir. Lo siento, perdóname, amor. Te juro que no volverá a pasar. Becky soltó un largo suspiro de exasperación y rodó los ojos tan fuerte que casi le dolió. ¿Qué cree que es esto? ¿Una disculpa de baile escolar? Sin darle una segunda mirada, comenzó a arrastrar los ramos fuera de su escritorio uno por uno, haciendo espacio para su laptop y sus papeles. No iba a dejar que él le secuestrara el día laboral. Como si el universo le hubiera planeado. ¿Puedo pasar? Esa voz. Ni siquiera levantó la vista. No, respondió Becky cortante y fría. La puerta se abrió de todas formas. Kir, tan audaz como siempre, entró cerrando la puerta detrás de él, con una sonrisa esperanzada y torpemente encantadora pegada al rostro. Se veía impecable y ligeramente nervioso, la expresión de un hombre que sabe que está a punto de caminar sobre un campo minado. Por favor, Pri, sé que arruiné nuestra última cita, pero no volveré a hacerlo, dijo, acercándose más hasta dejarse caer en la silla frente a su escritorio. Becky fingió estar absorta en sus archivos, los ojos fijos en la pantalla, mientras su corazón latía con irritación contenida. Oye, yo pensé que estábamos bien, intentó Kir de nuevo, inclinándose hacia adelante como si la cercanía pudiera ablandarla. La mandíbula de Becky se tensó. Lo estábamos, escupió al fin, alzando la mirada. Hasta que apareció tu novia. Esa frase borró la sonrisa de su cara. Kir parpadeó desconcertado. Así que de eso se trata. Rió con torpeza rascándose la nuca. Oye, escúchame. Ella era mi novia. Era hace siglos. Ahora es más como mi familia. Es mi amiga de la infancia, Pri. Y sí, es mi socia en este negocio y a veces sí enciende su encanto para cerrar tratos con los clientes. Eso es todo. No tengo nada, absolutamente nada con ella. Las palabras salieron atropelladas como un niño atrapado robando galletas antes de la cena. Pero Becky no se lo compró. No te creo, replicó con la rabia brillando en sus ojos. Ella parecía bastante segura de su lugar en tu vida. Kir gruñó, recostándose en la silla con las manos en alto en señal de derrota. Dios, Pri, no puedo creer que estés celosa ahora. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad real de resolver lo nuestro. La mirada de Becky se volvió gélida. Su voz bajó a un tono peligrosamente bajo. Así que estás sugiriendo que volvamos a ser extraños. Porque si eso es lo que quieres, créeme, puedo hacerlo. El aire en la habitación se espesó. El rostro de Kir palideció. No, eso no quise decir, balbució. Es solo que me sorprende verte tan posesiva conmigo. No pensé que tú... No te halagues, lo interrumpió Becky, con filo, cruzándose de brazos tan fuerte que casi dolía. No se trata de posesión, se trata de respeto.
de no dejarme como una tonta frente a toda tu oficina, tu pequeño séquito mediático, mientras te pavoneas con alguien que claramente aún cree que tiene derecho sobre ti. Kir suspiró, pasando ambas manos por su cara como un hombre derrotado. Pri, escúchame. No vamos a retroceder. No quiero volver atrás. Te quiero en mi vida. Nunca conocí a una mujer como tú, fuerte, valiente, sin disculpas. Te juro, nadie me ha sacudido así. Quiero que seas parte de mi futuro. Becky bufó, nada impresionada. No me adules al oído, Kir. Guarda tus líneas para otra. Demonios, todo el maldito medio mundo ya cree que ella es tu novia. ¿En qué me convierte eso a mí? ¿Un relleno conveniente, un secreto? ¿O tu pequeña rebeldía a puertas cerradas? Se inclinó hacia adelante con una mirada tan afilada que podría cortar. Kir abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Por primera vez, realmente parecía acorralado. Y Becky se quedó allí esperando, porque en ese momento ninguna flor, ninguna disculpa, ninguna palabra dulce podría arreglar el hecho de que la habían hecho sentir segunda, invisible, y ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar. El silencio después de las últimas palabras de Becky colgó pesado en la habitación, espeso como la humedad antes de una tormenta. Kir permaneció allí, moviéndose inquieto, con el rostro mezclando arrepentimiento, determinación y un toque de desesperación. Entonces, como si reuniera hasta la última gota de valor que le quedaba, Kir respiró hondo. ¿Quieres hacerlo oficial? Su voz fue más suave esta vez, cuidadosa, como si tanteara las aguas de un mar peligrosamente en calma. Becky se quedó helada por un segundo. 100 pensamientos cruzaron su mente en un abrir y cerrar de ojos. Eso era exactamente lo que ella quería, pero no quería ceder tan fácilmente, ni dejar dudas. No quería ser otro sí fácil, otro nombre en su lista de declaraciones impulsivas. Así que soltó una risita ligera, pasando una hoja de su archivo sin mirarlo. Yo no sé en qué confiar, murmuró, con voz firme pero cargada de cansancio. Solo volvamos a ser colegas, como antes. Y con eso obligó su atención de nuevo a los papeles, o al menos fingió hacerlo. Su corazón latía tan fuerte que le retumbaba en los oídos. No, insistió Kir, su voz cortando el aire con más firmeza. Antes de que Becky pudiera reaccionar, se movió. Rápido, casi imprudente, rodeó el escritorio y se arrodilló frente a ella, como en una escena absurda de película romántica en la oficina. Señorita Pri, empezó Kir, tomando aire temblorosamente. ¿Le gustaría ser mi novia? O sea, oficial, sin juegos, sin tonterías. Hablo en serio. La miró con los ojos muy abiertos, suplicantes, con una expresión que le cortó la respiración. No pude dormir anoche pensando en ti, confesó, la voz suave pero llena de urgencia. Te extraño tanto, y me di cuenta de que eres todo lo que he estado buscando, sin saberlo. Tú eres lo que más me falta en la vida. Haré que el maldito mundo entero sepa a quién perteneces. La garganta de Becky se apretó. Tragó saliva, atrapada entre las ganas de reírse de lo absurdo de todo y las ganas de creerle. Del otro lado, Fring y Nan escuchaban todo a través de sus auriculares, conteniendo la respiración, cada nervio tenso mientras oían la conversación desarrollarse. Habían esperado ese momento, lo temían, lo anticipaban, pero ninguna esperaba que llegara tan pronto, tan abruptamente. La mano de Fring se cerró con fuerza, los nudillos pálidos, toda su atención centrada en Becky y Kir, el corazón golpeando con cada palabra, preparándose para lo inevitable. Se suponía que no debía importarle. Se suponía que no debía sentir ese oleaje de angustia que subía desde su pecho. Pero ahí estaba, mirando, esperando,
rezando en silencio porque Becky lo matara ahí mismo. Dentro de la cabaña la voz de Becky rompió por fin el silencio. ¿Hablas en serio con esto?, le preguntó a Kir, buscando en su rostro cualquier grieta, cualquier señal de falsedad. Sí, absolutamente. Aún de rodillas, Kir no vaciló. ¿Y no te vas a retractar? Nunca. Un segundo, 2. Becky se levantó lentamente. La silla chirrió suavemente contra el suelo. Le indicó a Kir que hiciera lo mismo. Solo se escuchó el sonido del corazón de Fring golpeando en sus oídos. Becky lo miró, larga, intensamente, como sopesando cada error, cada sonrisa, cada flor en la habitación, y actuó como la mejor actriz del mundo. Luego exhaló. Entonces digo que sí. Una sonrisa se extendió en el rostro de Kir como un rayo de sol rompiendo entre nubes de tormenta. Ay, cómo dolía eso a Fring. Dolía en todos los lugares equivocados, cortándole el pecho como fragmentos de vidrio hechos de palabras que no debía haber oído. Nan, en cambio, se estaba volviendo loca en silencio en su rincón de la oficina. Quería estar con Fring ahora mismo, allá en la camioneta, o literalmente en cualquier otro lugar, lejos de fingir trabajar mientras el corazón de su mejor amiga se hacía pedazos al otro lado del auricular. Lo peor, Nan ni siquiera tenía una cabaña donde esconderse, ningún rincón privado para decirle aguanta. Y antes de que la escena pudiera hundir el cuchillo más profundo, Fring arrancó su auricular y lo lanzó por el tablero del vehículo. No quería oír ni una palabra más, ni un sonido más. No cuando el dolor en su pecho ya era un grito que no podía silenciar. Dentro, Becky se inclinó hacia Kir. Él entendió la señal y la besó. Fue lo más repulsivo que Becky había hecho en su vida. Como besar voluntariamente a un demonio al que planeaba envenenar. Su corazón martillaba contra las costillas, no por el beso, no por la falsa intimidad, sino por pensar en Fring, en cómo debía estar conteniéndose ahora, en cuánto debía dolerle del otro lado de ese estúpido plan. Nan sabía que Fring ya no estaba escuchando, pero se mantuvo alerta de todos modos. Los ojos fijos entre Becky y Kir, lista para intervenir si algo salía mal. No podían confiar en Kir, ni por un segundo. Después de unos segundos eternos, Becky se separó. Ok, tranquilo, señor encantador. Todavía te falta mucho para ganarte algo de esto, dijo borrando el momento como si no hubiese significado nada. Tienes que recuperar mi confianza, y más te vale cortejarme bien. Entonces tal vez, solo tal vez, veamos a dónde lleva esto. Pero por ahora, hagámoslo oficial. El rostro de Kir se iluminó con una sonrisa satisfecha. Trato hecho, dijo radiante. Lo anunciaré en la reunión de esta noche, lo haré público, y después de eso, quiero que conozcas a mi círculo de élite. Solo son mis socios de negocio, realmente un grupo que se reúne de vez en cuando. A partir de ahora, eres mi reina, y prometo tratarte como una. Becky forzó una sonrisa, el estómago apretándose más con cada palabra. Sabía que esto no había terminado, apenas estaba comenzando. ¡Guau!, pensó Nam, recostándose en su silla mientras miraba los monitores de la oficina. Exactamente lo que queríamos. Había llevado a cabo muchas misiones antes, configuraciones delicadas, momentos encubiertos, difíciles, pero ninguna había caído tan perfectamente en su lugar como esta. Desde el principio hasta ahora, era como si el universo les estuviera sirviendo todo en bandeja de plata. O algo estaba muy mal, o eran demasiado buenas en esto.
Antes de que terminara el pensamiento, la voz de Frin crujió por los auriculares, áspera y seca. Ya terminó. ¿O tengo que entrar ahí y matarlo? Nan soltó una risa pequeña y divertida, negando con la cabeza. Ya terminó, murmuró el micrófono. Y sí, tu chica ya está oficialmente dentro. Kir va a dejarla entrar, en ese club elitista suyo. Todos esos socios turbios que tiene. Misión cumplida. Ya puedes volver a escuchar. Un segundo después, la voz de Frin volvió a sonar, impregnada de incredulidad y humor cansado. Maldita sea. Su actuación está en otro nivel. ¿Cómo lo hace tan bien? En serio, eso es injusto. Nan sonrió para sí misma. Es una artista nata, nena. Pero ¿sabes qué es lo loco? Literalmente pensamos en usar la carta de Nita recién ayer y mira esto. Todo el acto armado como si estuviera guionado desde hace meses. Frin suspiró del otro lado. Te lo digo, Becky podría venderle hielo a un muñeco de nieve. Cualquiera le compraría lo que fuera, con los ojos cerrados y la billetera abierta. Nan rió suavemente y Frin siguió hablando rápido, un poco demasiado alegre, como si intentara huir de la emoción que le arañaba por dentro. Pero oye, no es solo ella. Somos nosotras, las tres. Este maldito grupo de poder, Nam. Sin egos, sin guerras de orgullos estúpidas, sin pisarnos los talones. Solo sabemos que somos las mejores y nos dejamos serlo. Yo nunca sentí que una misión fluyera tan bien en mi vida. La sonrisa de Nan se suavizó porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Era el patrón de Frin. Ya lo había visto antes. Cuando las emociones se le acercaban demasiado, Frin empezaba a lanzar halagos, a apilar elogios, como si fuera una armadura. Era su manera de mantener la vulnerabilidad a raya, y Nan la dejó hacerlo. Totalmente, respondió con dulzura. Yo también estoy orgullosa de nosotras, especialmente de Becky, porque te juro, en cuanto esa idiota salga de esa habitación, va a vomitar el alma. Nadie besa al diablo y mantiene el estómago quieto, por muy buena actriz que sea. Y como reloj, en el momento exacto en que Kir salió del cuarto, Becky salió disparada. Corrió directo al baño, cerró la puerta de golpe y vació el contenido de su estómago en el lavabo. Tosió, se enjuagó, hizo gárgaras y se miró al espejo. Chicas, eso fue asqueroso. Se quejó por el comunicador, limpiándose la boca y tratando de no volver a vomitar. Voy a cobrar extra por esto. Ascenso, bono, gira mundial y una maldita corona, lo juro. Nan soltó una risita desde su lado. Te lo ganaste, reina. Frin por fin se permitió exhalar, el corazón volviendo a su sitio. Lo hiciste increíble, tigresa. Nan sonrió con picardía. Oh, nuevo apodo desbloqueado. Becky gimió dramáticamente. Juro que no voy a poder comer en una semana con esta boca, después de que lo tocó. Frin bromeó con una chispa de humor, asomando ahora que lo peor había pasado. ¿Quieres que baje por la chimenea a salvarte, Cenicienta? Bebé, por favor, sin chistes. No mientras mi dignidad sigue desangrándose en el lavabo. Nan volvió a reír. Pero oye, al menos avanzamos rápido, más rápido de lo que pensábamos. Frin asintió, la voz suavizándose a un tono orgulloso. Excelente trabajo, Beck. Cuídate mucho ahora, ¿sí? Vamos a celebrar este triunfo cuando volvamos a casa, pero aún queda un largo día por delante. Mantente alerta. Lo haré, prometió Becky, dándose unas palmaditas en las mejillas y enderezándose. Después de esta experiencia, no pienso desperdiciar el sacrificio de mis labios. Frin soltó una risita. Muy bien.
Yo voy a terminar el caso Candy. Última pista pendiente. Por fin voy a ver a dónde nos lleva. ¿Quieres refuerzo?, ofreció Nan. Frink negó con la cabeza. Nah, tú quédate ahí. Asegúrate de que Kay suelte algo útil. Y Beck, ojos bien abiertos. Estaré bien. La voz de Becky sonó firme ahora, estable. Cuídate, Frink. Y solo reúne la evidencia, ¿de acuerdo? No podemos permitir redadas seguidas en las fábricas de Kir. Si nos pasamos, nos descubrirá. Recibido, pajarito, dijo Frink con una sonrisa. Prometo no empezar una guerra que no pueda terminar. Y ahora, volvamos al trabajo. La línea crepitó y se apagó, pero el lazo entre ellas seguía eléctrico en el silencio que quedó. Y así, las tres volvieron a deslizarse hacia sus roles diarios, como piezas de un acto bien ensayado, cada una cargando el peso de su propio lado de la misión. El vínculo entre Nan y Kate, sorprendentemente, había empezado a profundizarse. Lo que comenzó como charlas casuales y bromas inofensivas se convirtió en almuerzos compartidos, listas de reproducción intercambiadas y secretos contados en rincones tranquilos. Kate incluso empezó a llamar a Nan su BFF, un título ganado, no regalado, todo gracias a la habilidad de Nan para derribar muros sin siquiera intentarlo. Mientras tanto, Becky interpretaba su papel a la perfección. Su relación con Kir progresaba, justo como lo habían planeado. En apariencia, mensajes dulces, coqueteo inofensivo y respuestas llenas de emojis. Becky tenía que apretar los dientes con cada cute y cada te extraño que recibía, respondiendo con la dosis justa de dulzura para mantener viva la farsa. Y Frink estaba en las sombras, siguiendo rastros, trazando contactos, reuniendo susurros y fragmentos de evidencia que algún día harían colapsar el imperio de Kir desde adentro. Cada pista que perseguía era un paso más hacia la caída que tanto ansiaban. Cuando el sol cayó y las luces de la ciudad despertaron, llegó la noche, y con ella la esperada reunión donde Kir haría su gran anuncio. El estómago de Becky se torció solo de pensarlo. No quería ser parte del circo egocéntrico de Kir, pero esto no se trataba de lo que quería, era la misión. Vamos, anímense todos. La voz de Kir resonó en el salón de conferencias con su sonrisa engreída habitual. La sala se silenció cuando se paró al frente de la larga mesa con una copa de champaña en la mano. Esta noche, nadie se va de aquí con el estómago vacío ni las manos vacías. He preparado una pequeña celebración para todos nosotros. Pero antes de empezar, quiero compartir algo personal, algo que me hace increíblemente feliz. Unos murmullos se cruzaron entre los presentes. Puede que hayan escuchado rumores sobre la señorita Nita, la encantadora mujer que estuvo aquí ayer. Algunos creyeron que era mi novia, pero eso fueron solo suposiciones. Nita es solo una querida amiga de la infancia, ahora una socia de negocios en las que confío. Le encanta bromear y provocar, así que no se tomen en serio sus travesuras. Hizo una pausa escaneando la sala con el aire teatral de un showman, a punto de revelar su siguiente truco. Nan se mordió el interior de la mejilla para no soltar una carcajada. Y ahora, damas y caballeros, continuó Kir con un brillo presumido en los ojos, quiero presentar oficialmente a la mujer que realmente tiene mi corazón, mi amor, la señorita Bree Stewart. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Becky, sentada al final de la mesa, sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Su pulso se aceleró. Por un segundo fugaz, casi olvidó que todo era una actuación. Casi. Pero se obligó a sonreír poniéndose de pie y ofreciendo una leve inclinación de cabeza.
algunas caras sorprendidas, algunos aplausos educados, y Nan, exagerando en la parte de atrás, aplaudiendo y silbando como si fuera la mejor noticia del año. Todo por la misión, claro. Becky carraspeó y habló, con voz cálida pero cuidadosamente medida. Sé que esto puede ser una sorpresa para muchos de ustedes. Todo pasó tan inesperadamente. Honestamente, ni siquiera nos dimos cuenta de lo rápido que cambió todo. Kir tiene una personalidad muy encantadora, dijo eligiendo las palabras con cuidado, y un corazón genuinamente amable. Ha sido persistente. Soltó una risita suave y la sala rió con ella. Sentimos que era momento de compartir esta noticia con nuestra familia de trabajo y esperamos que nos den sus mejores deseos. El público, completamente hechizado por la impecable actuación de Becky, estalló en aplausos. Kir, disfrutando de cada segundo, se inclinó para besarla. Becky se preparó, dejando que la besara rápido en los labios. Sonrió durante el beso. Nan desde el costado rodó los ojos con dramatismo y murmuró: «Genial. Ahora necesito lavarme los ojos con cloro». Cuando la velada terminó, Kir, todavía embriagado de su propio anuncio, se ofreció a llevar a Becky a casa en su auto. La sonrisa de Becky se volvió delgada. «Agradezco el gesto», respondió con frialdad, «pero soy una mujer exitosa e independiente, y eso no va a cambiar esta noche ni nunca, ni por cortesía». Kir soltó una risa incómoda, intentando mantener la compostura. «Está bien, a menos que prefieras llevarme tú a mi casa». «Tentador», bromeó Becky con una sonrisa socarrona, «pero no». El comentario hizo que algunos invitados cercanos rieran. Kir tuvo que tragarse la ironía amarga. Dar favores siempre era fácil, recibirlos, no tanto. Y con eso, la noche terminó. Otra piedra cuidadosamente colocada en su plan, perfectamente en su lugar. Becky y Nan entraron, y al instante el cálido y delicioso aroma de pasta con rica salsa de espagueti las envolvió con un abrazo acogedor. El olor era divino. A ajo, mantequilla y un toque de albahaca fresca y orégano danzando en el aire. Olía a consuelo, a hogar después de un largo día de fingir. Sus ojos se desviaron instintivamente hacia la cocina. Allí, bajo el brillo dorado de las luces suaves del techo, estaba Frin, descalza sobre el piso de azulejos, moviéndose con una naturalidad despreocupada. Llevaba una camiseta grande y gastada que casi la tragaba por completo, el cuello ligeramente estirado y cayendo de un hombro. La acompañaban unos shorts tan cortos que apenas se asomaban debajo de la camiseta. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado en lo alto de la cabeza, pero algunos mechones rebeldes se habían soltado, cayendo por su cuello, pegándose a sus sienes y deslizándose sobre sus ojos mientras revolvía la salsa en la estufa. Sonaba música suave de fondo, algo cheesy, relajado y lleno de alma, mezclándose con el suave tintinear de los utensilios y el murmullo del hervor. Todo el espacio se sentía como una exhalación lenta después de un largo suspiro contenido. Becky no dijo nada. Solo observó a Frin un momento más. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse, el leve vaivén de su cuerpo al ritmo de la música, el caos de su cabello y cómo, de alguna forma, eso la hacía aún más hermosa. Era un caos, pero uno en el que Becky quería derretirse por completo. «Vaya, vaya, alguien está sospechosamente feliz», bromeó Nan, con una voz cargada de malicia juguetona mientras avanzaba hacia la cocina, observando a Frin, que servía la pasta como si nada escandaloso hubiera ocurrido hacía solo unas horas.
Tanto Becky como Nan se habían preparado en silencio para una tormenta. Esperaban que Frink estuviera distante, molesta o al menos lanzando alguna frase afilada después de presenciar el espectáculo de Kir y Becky. Pero allí estaba ella, balanceándose un poco al compás de la melodía de jazz que salía del parlante Bluetooth, probando la salsa con una cuchara y tarareando suavemente. Becky no esperó ni un segundo más. Corrió hacia Frink como una niña que regresa a casa después de un mal día, con los brazos abiertos buscando un abrazo. Pero Frink levantó una mano, deteniéndola en seco, con una ceja arqueada en su clásica mirada de falsa seriedad. Date una ducha ahora, y sabes perfectamente por qué, dijo con una sonrisa apenas dibujada en la comisura de sus labios. Enseguida, exclamó Becky, girando sobre sus talones como si fuera a salir corriendo a toda velocidad hacia el baño. Incluso ella sentía ese picor en la piel, y el recuerdo de la cercanía de Kir pegado como humo quería deshacerse de él. Nan estalló en carcajadas y sin perder el ritmo, abrió los brazos de par en par y se lanzó hacia Frink. ¿Y mi abrazo?, canturreó con tono burlón, abalanzándose dramáticamente sobre ella. Frink le lanzó una mirada clásica de fastidio exagerado. «Sé que lo haces por comida», replicó con tono seco, aunque con una sonrisa afectuosa. «Pero que quede claro, nadie toca mi cena sin antes se haya lavado la peste del aura de Kir». Nan resopló, rodando los ojos tan fuerte que casi contó como ejercicio. «¿Qué? Ni siquiera estuve cerca de Kir. Mantengo una distancia prudente y legal. Muchas gracias», respondió con fingida indignación, aunque ya retrocedía hacia el pasillo. «No me envenenes la comida, ¿sí? Hice lo mejor que pude para mantener a tu novia alejada del mismísimo diablo hoy», dijo Nan sobre el hombro, sonriendo antes de desaparecer de la vista, dejando a Frink riendo suavemente, mientras sacudía la cabeza y removía la salsa una última vez. Poco después, Becky volvió a la habitación con su pijama favorito de tela suave, el cabello ligeramente húmedo y el rostro limpio, con un leve rubor en las mejillas por el agua tibia. Fue directo hacia Frink, que seguía en la estufa revolviendo la salsa, la luz cálida de la cocina iluminando los mechones sueltos de su moño despeinado. Sin decir una palabra, Becky rodeó a Frink por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Te extrañé», murmuró, acurrucándose más cerca, como si ese fuera su lugar natural. Frink sonrió apenas. Tomó una cuchara de pasta y sopló suavemente antes de acercarla a Becky. «Toma, prueba esto». Becky aceptó el bocado con un murmullo juguetón, saboreándolo de forma exagerada. «Qué rico», gimió, pero en el proceso dejó un poco de salsa en la comisura de sus labios. Sin dudarlo, Frink se inclinó, la limpió con un leve toque de su lengua y selló el gesto con un beso suave. «¿Estás de humor hoy?», dijo Becky con el corazón acelerado. «Porque es el segundo día oficial de que seas mi novia», susurró Frink contra sus labios, dándole otro beso rápido. «Y el primer día de Becky siendo la de Kir», interrumpió una voz al costado. Ambas giraron la cabeza al mismo tiempo para encontrar a Nan, parada en el marco de la puerta, con una toalla sobre el hombro y una sonrisa oportunamente sarcástica. Becky le lanzó una mirada fulminante, mientras Frink tomaba una cebolla del mostrador y la arrojaba directo al brazo de Nan. «¡Ay, ok, perdón, continúen!», rió Nan, levantando las manos en señal de rendición. «Solo estaba buscando mi toalla. Y por cierto, tienen 8 minutos. Cuando salga de la ducha, el único romance que toleraré en la casa será entre yo y mi plato de pasta». Guiñó un ojo y desapareció por el pasillo.
Becky y Frink negaron con la cabeza, conteniendo la risa. Una completa amenaza, murmuró Frink con cariño. Pero es nuestra amenaza, replicó Becky abrazándolo un poco más fuerte. Tengo algo que mostrarte, dijo Frink con un brillo travieso en los ojos. ¿Qué? ¿Encontraste más pista en la misión de hoy?, preguntó Becky arqueando una ceja. No, pajarita tonta, respondió Frink sonriendo. Ven, mira. Y sin decir más, metió ambas manos bajo el dobladillo de su camiseta enorme y en un solo movimiento se la quitó por completo por encima de la cabeza. Becky soltó un grito y se cubrió los ojos con ambas manos. «Bebé, ¿estás loca? ¿Qué haces? Nan anda por aquí». «Vuelve a ponértela», chilló, sintiendo el corazón desbocado. «Tengo algo que mostrarte, idiota», insistió Frink, negándose a retroceder. «Solo mira, ¿sí? Esto es demasiado para mi pobre corazón. No me lo esperaba. Fue tan repentino y ya estoy al borde del colapso. Si esto es uno de tus jueguitos de coqueteo, por favor, ponte la camiseta otra vez», suplicó Becky, tratando de no mirar, pero fracasando miserablemente. Frink sonrió de lado. «Está bien, entonces esperaré a que venga Nan, pero te juro que no me la pongo hasta que mires». Molesta, Becky resopló, lista para regañarla. Bajó las manos de sus ojos con ceño fruncido. «¿Qué te pasa?», y se quedó helada. La boca se le abrió, las palabras no salían. Sus ojos se clavaron en el centro de su universo. «Eres muy sexy, bebé», logró decir al fin, tragando saliva. Frink sonrió, pero bajó la mirada sutilmente, guiando la atención de Becky hacia el lado izquierdo de su abdomen, justo debajo de las costillas. Becky siguió la dirección y sus ojos se abrieron con asombro. «¿Qué?», susurró, con la respiración entrecortada. «¿Es real?». Tatuado con delicadeza sobre la piel de Frink había un símbolo de infinito, sus curvas entrelazadas con la palabra Frink Becky, escrita con elegancia, y diminutos tulipanes floreciendo alrededor como un jardín secreto. «Es hermoso», murmuró Becky, con la mano temblorosa al extenderla, sus dedos apenas rozando la tinta. Ese leve contacto recorrió el cuerpo de Frink como un rayo, haciéndola estremecerse. «¿Confías tanto en nosotras, bebé?». La voz de Becky se quebró, a punto de ahogarse de emoción. Frink abrió la boca para responder, pero Becky la interrumpió. «Primero vuelve a ponerte la camisa. No quiero que Nan nos vea así». Frink rió suavemente y se la puso enseguida. En cuanto lo hizo, Becky se lanzó sobre ella, abrazándola con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Unas lágrimas silenciosas humedecieron la tela. «¿Por qué eres tan dulce?», susurró Becky, con la voz temblorosa. «Veo todo en ti. Cómo te vuelves vulnerable, cómo pierdes la cabeza cuando crees que estoy en peligro, cómo me cuidas, incluso cuando estás ahogada en tus propios problemas. Y ahora esto me hace sentir que no merezco nada de esto. No he hecho nada por ti». «No digas eso», susurró Frink apretándola con fuerza. «Sé que es mucho y que tal vez es muy pronto, pero cuando te dije te amo, fue la primera vez que se lo dije a alguien». Exhaló suavemente, rozando con sus labios la coronilla de Becky. «Y sí, he coqueteado mucho en mi vida, Beck, pero nadie me ha hecho sentir como tú. Eres mi primer amor y quiero que seas el último. No tienes que hacer nada para eso, eres todo lo que necesito». «No me digas más, yo ya estoy llorando», sollozó Becky aferrándose más fuerte. «Tú también eres mi primer amor, pero nunca pensé en el mañana», confesó Becky. «Siempre quise vivir el momento,
Si estamos juntas ahora, eso me bastaba. Pero ahora al verte tan segura de lo nuestro, me siento tan tonta. No lo digas, Beck, murmuró Frink levantándole suavemente el mentón. No eres tonta, eres práctica. Con todo lo que pasa, esta misión, el peligro, es lógico no querer ser vulnerable o ponerle todo en riesgo. Pero yo nunca supe hacerlo así. Solo quiero aprovechar cada momento contigo, porque quién sabe qué puede pasar mañana. Pero bebé, empezó Becky, con una sonrisita nerviosa que se mezclaba con el rubor en sus mejillas. ¿No crees que es un poco pronto? Quiero decir, todavía no hicimos muchas cosas. Ya sabes, lo típico de las parejas. Soltó una risita tímida, bajando la mirada. Frink echó la cabeza hacia atrás teatralmente. Ah, cierto, maldita sea, exclamó con fingido dramatismo, llevándose una mano al pecho. Y aquí estamos, saltándonos todos los pasos. Y ya nos estamos tatuando y diciendo te amo. ¡Wow! Literalmente somos esas lesbianas imprudentes de las que todo el mundo advierte. Becky estalló en carcajadas, negando con la cabeza. Eres increíble. Pero luego su expresión se suavizó, dejando asomar una vulnerabilidad tranquila. Pero con este tatuaje ahora, siento presión, dijo bajando la voz hasta casi un susurro. ¿Y si no soy suficiente para ti? ¿Y si lo arruino y te arrepientes algún día? Frink no dudó ni un segundo. Colocó un dedo suavemente sobre los labios de Becky. Shh, murmuró acariciando su mejilla con el pulgar. No me lo hice por ti, me lo hice por mí, para recordarme que, pase lo que pase, sin importar a dónde nos lleve este mundo loco, tú siempre serás mi último amor. Y punto. Sus palabras eran suaves, firmes y seguras, con un peso que hizo que los ojos de Becky se llenaran de lágrimas. Y entonces Becky no pudo evitarlo. La besó con desesperación profunda y temblorosa. Deja de ser tan condenadamente dulce conmigo, susurró entre los besos, la voz quebrada. O te juro que voy a incendiar toda esta maldita misión, solo para poder robarte y pasar más tiempo contigo. Frink rió, rodeándola con fuerza y levantándola unos centímetros del suelo. Pronto, muy pronto, bebé, murmuró contra su cabello. Ya vamos a toda velocidad. Y cuando todo esto termine, cuando no tenga que compartirte ni un segundo más con nadie, te voy a tener en mis brazos y no te voy a soltar nunca. Pero prométeme, pase lo que pase, que nunca me vas a dejar. Nunca, prometió Becky de inmediato, aferrándose al cuello de Frink. No te dejaré, lo juro. Se quedaron así por un largo rato, tan cerca que sus respiraciones se mezclaban, las frentes juntas, el mundo reducido al latido compartido de sus corazones. La cocina olía a pasta caliente y ajo, y una suave melodía indie flotaba en el aire, pero ninguna de las dos percibía nada más allá de la otra. Entonces una voz rompió el momento desde la puerta. Dijo Nan con tono seco. Justo a tiempo. Si ya terminaron los votos matrimoniales, ¿podemos ensayar la cena de bodas, por favor? Las dos estallaron en risa, separándose con sonrisas sonrojadas. Aunque Becky seguía aferrada a la mano de Frink como si no quisiera soltarla del todo. Dios, eres insoportable, bromeó Becky mirando a Nan. Y así, en su caótica y hermosa manera, su pequeña familia se sintió completa. Frink había hecho una locura, grabar en su piel los nombres de ambas, unirlas en tinta y promesa. Quizás nació de una inseguridad silenciosa, de un miedo a perder a quien hacía latir su corazón,
O tal vez fue una declaración audaz, una manera de anclar el corazón de Becky al suyo para que nunca tuviera motivo para dudar. O quizás simplemente era Frin, siendo esa niña enamorada de 5 años que alguna vez soñó con su ídolo, dispuesta a todo, a hacer todo, solo para mantenerla cerca. Una vez que terminaron de cenar, con el cálido y reconfortante aroma de la pasta todavía flotando en el aire, llegó el momento de cerrar el día y volver a hablar de la misión. La cocina se fue apagando hasta quedar en un resplandor ámbar suave, y las 3 se sentaron alrededor de la mesa, los platos ya limpios, pero con tazas de té caliente aún entre las manos. Nan fue la primera en romper el silencio tranquilo de la noche. Entonces, ¿alguna pista hoy, detective Frin? Frin soltó un largo suspiro, recostándose en la silla mientras se frotaba la nuca. No. Todo el rastro me llevó a un callejón sin salida. Aunque todas las pruebas gritan que Kir está detrás de todo este asunto de los caramelos, no logré encontrar una sola pista sólida sobre su banda real. Y es frustrante. Al ver los hombros caídos de Frin, Becky le tocó el brazo de manera instintiva, dándole un apretón suave. «Está bien», susurró con una voz que sonaba calma y consuelo. «Lleva tiempo. Llegaremos ahí». Nan sonrió y alzó una ceja. «Bueno, Becky, tú estás haciendo un trabajo sorprendentemente bueno con Kir. Parece que en cualquier momento estarás bebiendo con un círculo más cercano». «Ni lo digas», se quejó Becky con una mueca exagerada, recostándose en Frin. «Solo quiero que esto termine. Todo ese coqueteo falso y tener que estar pegada a él es agotador». Frin enseguida la trajo hacia sí, protegiéndola bajo su brazo. «Lo estás haciendo increíble. Y te prometo que siempre me aseguraré de que estés a salvo. Siempre voy a estar cerca». «Yo también», agregó Nan, con un tono inusualmente suave. «No estás sola en esto, Beck. Te cubrimos la espalda, siempre». Becky le sonrió a ambas, el corazón cálido pese al estrés del día. Momentos como ese hacían que toda la locura valiera la pena. «Entonces», dijo Frin cambiando el tono con una sonrisa traviesa dirigida a Nan, «¿qué hay de ti, Kate? ¿Algún avance jugoso?» Nan se llevó la mano al pecho con dramatismo. «Ahora somos como P y F, en mayúsculas. Fue demasiado fácil. Te juro que en cualquier momento va a soltar algo. El único problema es que no sé exactamente qué debería intentar sonsacarle». «Tal vez empieza preguntando por la historia de éxito de Kir», sugirió Becky pensativa. «Haz que parezca casual. Deja que presuma. Y de ahí guías la conversación hacia algo del producto o los proveedores secretos». Nan asintió con una sonrisa. Sí, buena pista. Empiezo mañana». «Y yo iré al hospital de Kir», intervino Frin, su voz recuperando firmeza. «No hemos explorado ese ángulo aún, y uno de los proveedores mencionó un químico allí. Podría ser el enlace que nos falta». «Perfecto. Todo listo», dijo Nan estirándose con un bostezo. «Ahora es hora de dormir. Buenas noches, tortolitas». Pero Becky ya estaba de pie, demasiado rápido, demasiado ansiosa. «Buenas noches, Nan», respondió tirando de la muñeca de Frin para llevársela. Nan arqueó una ceja, al notar el entusiasmo repentino, y sonrió de medio lado. «Oh, alguien muere por pasar la noche con su amorcito, ¿eh?» Frin lo captó al instante, reclinándose en la silla con una sonrisa victoriosa. «¿Ah, sí?», preguntó divertida, observando cómo el rostro de Becky se encendía de un rojo tan fuerte que ni la luz tenue lograba disimularlo. «Cállate», gruñó Becky, mientras Frin contenía una carcajada. «Buenas noches, Nam», gritó Frin,
riendo mientras Becky le arrastraba por el pasillo, sus manos entrelazadas balanceándose al compás. Nan las miró desaparecer, negando con la cabeza entre risas. «¿Pero qué demonios? Tranquilas ustedes dos. Están en una misión, no de luna de miel», les gritó, asegurándose de que la escucharan. Cuando la casa volvió a quedarse en silencio, Nan se recostó en su silla con un suspiro, mirando al techo como si esperara una respuesta del universo. «¿Qué te he hecho, ¿Qué? 8.000 millones de personas en este mundo, y aquí estoy, soltera, hambrienta y atrapada siendo el maldito sujetavela de estas dos adolescentes enamoradas». Ugh. Gruñendo para sí misma, se levantó y caminó hacia su habitación, todavía murmurando sobre su trágico destino, mientras la casa recuperaba su paz habitual, esa paz imperfecta, pero perfecta a su manera. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.